La tarde cayó sobre la ciudad con un silencio inquietante. En la casa de Alex, las palabras no dichas se convirtieron en cuchillos invisibles que herían más que cualquier grito. Tuna permanecía de pie junto a la puerta, con los ojos húmedos y el corazón hecho pedazos. Había soportado rumores, miradas de desprecio y la fría distancia de la madre de Alex, pero aquella vez fue diferente. Escuchó claramente que ella no era lo suficientemente buena para él. El dolor fue insoportable. Las manos de Tuna temblaban mientras sujetaba su bolso. No quería mirar atrás, no quería ver el rostro de Alex, porque sabía que si lo hacía, sus lágrimas se volverían incontrolables. Con voz quebrada apenas alcanzó a susurrar: «Lo siento, Alex, no quiero ser una carga para ti». Y sin esperar respuesta, giró el picaporte y salió. La puerta se cerró tras de ella con un golpe seco, como un adiós definitivo. Alex, paralizado, sintió como el aire se le escapaba del pecho. Había querido detenerla, pero sus pies no respondieron. Solo pudo escuchar el eco de sus pasos alejándose, junto con el latido desesperado de su propio corazón. El silencio que quedó en la sala fue más cruel que cualquier reproche. Allí, en ese instante, Alex comprendió que estaba a punto de perder a la mujer que amaba. Alex permaneció inmóvil unos segundos, con la mirada fija en la puerta cerrada. El eco de las palabras de Tuna seguía retumbando en su mente como un trueno: «No quiero ser una carga para ti». Aquella frase era un puñal. Con pasos rápidos salió a la calle, pero la figura de Tuna ya se había desvanecido en la oscuridad de la tarde. El viento frío le golpeó el rostro, recordándole la realidad: ella se había ido. De regreso en la sala, Alex se dejó caer sobre el sillón. Sus manos cubrieron su rostro mientras un nudo de impotencia lo estrangulaba. ¿Cómo había permitido que llegaran a ese punto? ¿Por qué no la defendió antes con más fuerza frente a su madre, frente a Mai, frente al mundo entero? El silencio de la casa se volvió insoportable. La ausencia de Tuna llenaba cada rincón, y con ella, la certeza de que estaba perdiendo lo más valioso que había encontrado en su vida. Pero en medio de la angustia, una chispa de determinación se encendió en su interior. Alex sabía que rendirse no era una opción. Si no actuaba ahora, el destino lo arrebataría todo. Se levantó con los ojos enrojecidos, murmurando entre dientes: «No, Tuna, no voy a dejar que te marches de mi vida. Voy a encontrarte, y te demostraré que nuestro amor vale más que cualquier obstáculo». Y así, entre dolor y decisión, Alex comenzó a preparar la batalla más difícil de su vida: recuperar el corazón de la mujer que acababa de perder en lágrimas. Mientras Alex buscaba la manera de encontrar a Tuna, las sombras de la oposición se hicieron más fuertes. La primera en interponerse fue su propia madre. Una noche, cuando él regresaba agotado de la oficina, la encontró esperándolo en la sala, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. «Alex», dijo con voz fría, «esa muchacha no volverá a esta casa. Tienes un futuro brillante por delante y no pienso permitir que lo arruines por un capricho». Alex apretó los dientes, pero se mantuvo firme. «No es un capricho, madre. Es el amor de mi vida». Ella negó con la cabeza, decepcionada. «El amor no alimenta una empresa, no mantiene un apellido. Mai es la mujer que te corresponde, y tarde o temprano lo entenderás». El nombre de Mai era un veneno en los labios de su madre.
Y como si el destino quisiera complicar aún más la herida, Mai empezó a aparecer con mayor frecuencia. Siempre al lado de la madre de Alex, siempre ofreciendo apoyo, siempre sonriendo como si ya fuera parte de la familia. Una tarde, Alex la sorprendió hablando con John. Él no puede seguir con Tuna, decía Mai con un tono seguro. No pertenece a este mundo. Todos lo saben, menos él. John, con el rostro preocupado, intentaba mediar. Mai, quizá deberías dejar que Alex decida por sí mismo. Pero Mai no cedía. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y ambición. No, John. Si él no abre los ojos, alguien tiene que hacerlo por él. Alex, al escuchar esas palabras desde la puerta, sintió como la sangre le hervía. Entendió que la batalla no solo era contra los prejuicios de su madre, sino también contra la sombra persistente de Mai, decidida a ocupar un lugar que nunca le correspondería. El peso de todo aquello lo asfixiaba. Pero lejos de rendirse, Alex juró en silencio que nadie, absolutamente nadie, lo separaría de Tuna. La presión sobre Alex era insoportable. Su madre lo observaba con desconfianza. Mai insistía en acercarse más y John, aunque intentaba ser neutral, no dejaba de recordarle los riesgos de desafiar a su familia. Pero en medio de esa tormenta, había una sola verdad clara: sin Tuna, todo carecía de sentido. Una noche, incapaz de soportar más la distancia, Alex salió en busca de ella. Recorrió las calles hasta encontrar el pequeño departamento donde Tuna se refugiaba con su hijo. Cuando ella abrió la puerta, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Alex, ¿por qué viniste?», preguntó con voz temblorosa. «Porque no puedo vivir sin ti», respondió él sin vacilar. «Me duele que hayas partido creyendo que eres una carga. Eres mi fuerza, Tuna. Si tengo que perderlo todo para estar contigo, lo haré». Las lágrimas volvieron a rodar por el rostro de Tuna, pero esta vez eran diferentes, mezcla de alivio y de miedo. ¿Y tu madre? ¿Y todo lo que has construido? No quiero que me odie por tu culpa. Alex tomó sus manos con firmeza, mirándola directo a los ojos. Entonces le demostraré que se equivoca. No con palabras, sino con hechos. Haré que vea que nuestro amor no es una debilidad, sino la razón por la que soy capaz de luchar más fuerte. En ese instante, el hijo de Tuna apareció en la sala, con una inocente sonrisa. Alex lo miró y su determinación se volvió aún más firme. Aquella no era solo una mujer a quien amaba, era la familia que siempre había soñado tener. Al volver a casa, Alex se enfrentó a su madre y a Mai con una serenidad inquebrantable. «Escúchenme bien», dijo con voz clara. «Mi vida está con Tuna y con su hijo. No hay negociación posible. Podrán dudar de mí, podrán rechazar mi decisión, pero no podrán apartarme de ellos». El silencio que siguió fue tenso, pero en ese silencio estaba sembrada la semilla de un futuro diferente. Alex había elegido, y ya no habría marcha atrás. Después de la declaración firme de Alex, la casa quedó dividida en un silencio espeso. Su madre lo miraba como si no reconociera al hijo que había criado. Mai, en cambio, ocultaba la rabia tras una sonrisa falsa. Esa misma noche, la madre de Alex lo llamó a su despacho. «Si eliges a Tuna, prepárate para perder todo lo que he construido para ti», le advirtió,
con los ojos fríos como el acero. Alex respiró hondo y respondió con calma: prefiero construir mi propio destino con la mujer que amo, que vivir bajo un techo que me obliga a renunciar a mi corazón. Aquellas palabras fueron como un golpe para ella. No volvió a hablar más esa noche, pero su silencio era una promesa de guerra. Mientras tanto, Tuna, aunque feliz de tener a Alex de nuevo a su lado, vivía con miedo. Cada vez que veía a Mai aparecer cerca del edificio de la empresa o escuchaba los comentarios maliciosos de la gente, sentía que su amor estaba bajo amenaza. Un día, Mai la enfrentó directamente. Tu lugar nunca será aquí, Tuna, susurró con veneno. Tarde o temprano, Alex se cansará de cargar con tu pasado. Tuna tembló, pero recordó las palabras de Alex, su mirada sincera, la promesa de luchar juntos. Con voz firme contestó: puede que yo no sea la mujer que ustedes esperaban para él. Pero soy la mujer que él eligió. Y esa diferencia es la que nunca podrás cambiar. La batalla apenas comenzaba. La madre de Alex y Mai seguían tramando planes para separarlos, pero ahora la unión entre Alex, Tuna y el pequeño Henry era más fuerte que nunca. En cada mirada, en cada gesto, había una certeza: el amor verdadero siempre exige sacrificios, pero también otorga la fuerza para resistir cualquier tormenta. Y así, aunque el futuro estaba lleno de desafíos, Alex y Tuna habían dado el paso más importante: elegir permanecer juntos. La historia de Alex y Tuna nos enseña que el amor verdadero no es un camino sencillo. Siempre habrá obstáculos, prejuicios familiares, la presión de la sociedad o personas que intenten interponerse. Pero lo que realmente define la fortaleza de una relación no son las dificultades externas, sino la decisión interna de luchar juntos. Alex demostró que amar significa elegir, incluso cuando esa elección trae consigo pérdidas y sacrificios. Tuna, por su parte, nos recuerda que la dignidad y la fe en uno mismo son tan importantes como el amor que se recibe. Nadie puede dictar quién merece o no la felicidad, esa decisión pertenece solo a los corazones que laten al unísono. El verdadero valor del amor está en permanecer unidos cuando todo parece en contra, en sostenerse mutuamente cuando el mundo quiere separarlos. Porque al final, las pruebas no destruyen al amor auténtico, lo fortalecen. El amor entre Alex y Tuna también muestra que no basta con sentimientos, hace falta valentía. Muchas veces, amar significa enfrentarse no solo al rechazo de los demás, sino también al miedo que llevamos dentro. Cada lágrima de Tuna, cada decisión difícil de Alex, fueron parte de un proceso que transformó el dolor en fortaleza. Asimismo, comprendemos que los lazos familiares o sociales no deben ser cadenas que limiten la libertad de amar. La verdadera familia se construye con respeto, apoyo y comprensión mutua, no con imposiciones ni condiciones. Por último, esta historia nos recuerda que la felicidad no se hereda ni se concede, se conquista. Y solo aquellos que se atreven a defender su amor, a pesar de todo, logran saborear la plenitud de un destino compartido.